Hola y bienvenidos a mi canal Tocatsi Art. Hoy me gustaría mostrarles cómo hacer un lindo suéter y lo primero que vamos a necesitar es hilo. Yo escogí este hilo, es muy lindo, tiene textura y tiene brillitos. El fabricante me recomienda utilizar una aguja de 3 milímetros, pero yo hice mi muestra y me pareció más lindo utilizarlo con una aguja de 5 milímetros. Les voy a enseñar mi muestra. Acá está. Se ve muy lindo porque tiene una especie de hojitas y le da una textura muy linda al tejido. Lo primero que vamos a hacer será medir el ancho de nuestros hombros. Esto sí van a hacer su propia muestra en un principio para que el suéter quede exactamente de su talla y del tamaño que quieren. ¿Ok? Esto es muy importante. Yo les voy a dejar un video en la descripción de cómo hacer la muestra para que ustedes mismos calculen la cantidad de cadenas de inicio que necesitan para su propia talla. Lo primero que hice fue medir de hombro a hombro el ancho de hombros acá, y a mí me dio un total de 52 centímetros, lo que corresponde según mi tejido, 60 puntos. Entonces 60 puntos va a ser mi cadena de inicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer 4 paneles. Este representa el delantero y el panel trasero. Ambos van a ser exactamente igual. Y estos dos serán el inicio de nuestra manga. Cuando tengamos ya estos 4 paneles, los vamos a unir y luego tejer sobre ellos ya unidos. Muy importante, pero súper fácil. Lo vamos a hacer muy fácil y van a tener un suéter de calidad. Si no desean realizar la muestra, les voy a dejar unas tallas estándar que van a mostrar los puntos de inicio, ¿ok? Pero lo que yo sí recomiendo de verdad es que hagan la muestra para que les quede el suéter de su tamaño y así van a ahorrarse tiempo y molestias al tener que deshacer. Créanme que se los recomiendo muchísimo. En el video que les voy a dejar explico paso a paso cómo hacerlo, paso a paso cómo medir, todo, para que les ayude a hacer unas prendas realmente de su tamaño y no se sientan frustrados al momento de que el suéter les quede pequeño o les quede grande. Recuerden que cada hilo es diferente y si lo quieren hacer con otro hilo, la muestra los va a ayudar muchísimo a hacer el suéter de su talla. ¿Ok? Y recuerden también que la forma de tejer de cada uno es muy diferente. A mí me puede dar 60 puntos, pero es posible que a ustedes, según el hilo que tienen y según la forma de tejer, les dé más o menos. Pero de igual manera les voy a dejar los puntos estándares, ¿ok? Según cada talla y el video abajo para que por favor lo vean. De verdad, se van a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo dedicándole un poquito a la muestra, ¿ok? Ahora vamos a iniciar entonces con nuestro delantero y les voy a mostrar entonces realizando el delantero cómo será nuestro punto que vamos a utilizar en todo el suéter. Y vamos a hacer puntos cadena. En mi caso tengo que hacer 60. Ya tengo mis 60 puntos y lo que vamos a hacer es marcar nuestro último punto y hacer una cadena más. Donde marcamos vamos a comenzar con puntos bajos. Hacemos un punto bajo, en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo y así por toda la cadena, puntos bajos. Al final deberíamos tener 60 puntos bajos o lo correspondiente según la talla de cada una de ustedes. Ok, estamos llegando al final.
y me falta el último. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es subir con 2. 1, 2. Volteamos. Y en este vamos a hacer puntos altos. Un punto alto. En el que sigue acá otro punto alto. Y punto alto. Vamos a continuar con puntos altos en cada punto bajo que tenemos acá hasta llegar al final. Ahora estoy terminando mi segunda vuelta, en la que estamos haciendo puntos altos sobre cada punto bajo que hicimos anteriormente. Y el último acá. Acá. Subimos con 1 y volteamos. En esta tercera vuelta lo que vamos a hacer es comenzar acá en el primer espacio que vemos con punto bajo y volvemos a hacer puntos bajos, y puntos bajos es lo que vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Ya estoy llegando al final de mi vuelta de puntos bajos. Y 3. Lo que vamos a hacer ahora es subir con 2. 1, 2. Y volteamos. Ahora es donde comienza a verse realmente nuestro motivo. Vamos a tomar hilo y en este que está al lado, en el primer espacio que vemos, vamos a hacer un punto alto. Tomamos hilo y vamos a hacer una vareta, es decir, un punto alto, pero no lo vamos a hacer como lo hicimos acá, que fue en el punto bajo que tenemos abajo. No, lo que vamos a hacer es en esta vareta que está acá abajo, vamos a pasarlo así, que es un punto alto tomado por delante con relieve, y subimos el hilo. ¿Ok? Repito de nuevo. Vamos a tomar hilo así, un delantero por delante, vamos a tomar hilo y subimos, jalamos un poquito para subir y darle altura, y hacemos nuestro punto alto. ¿Ok? Entonces ya en este punto ya no se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo tejimos en el punto alto que tenemos o que hicimos en nuestra segunda vuelta. ¿Ok? Tomamos hilo y ahora sí, en este punto bajo siguiente vamos a hacer vareta o punto alto. Ahí. Tomamos hilo, ya hicimos en el punto bajo una vareta, en el punto bajo ya hicimos una vareta o punto alto, y vamos al siguiente, que sería este. ¿Ok? Acá vamos a hacer un punto alto tomado por delante en relieve. Así. Subimos un poco para darle altura. Cerramos 1 y 2. ¿Se ve? Repetimos. En el siguiente, ya este no lo vamos a usar, que lo tapa el mismo punto alto, lo tapa, y a este siguiente vamos a tejer allí, en el punto bajo que vemos. Como ya tejimos en esta línea, vamos al siguiente, pero en relieve tomado por delante. Subimos un poco y tejemos.
Continuamos acá. Ya saben, intercalando. Y así vamos a continuar hasta el final de nuestra vuelta. Estoy llegando al final de mi vuelta. Aquí hice con relieve, ahora toca sobre el punto bajo, y para concluir, como acá no tengo un espacio continuo para hacer el de relieve, vamos a terminar nuevamente con punto alto sobre el punto bajo, así. Vamos a subir con uno, volteamos. Y en esta quinta vuelta lo que vamos a hacer es puntos bajos. Iniciamos de nuevo en el primer espacio que tenemos acá y hacemos puntos bajos. Así hasta llegar al final de nuestra vuelta. Este es el último. Vamos a subir con 2 y volteamos. Y vamos a ver muy bien qué tenemos a continuación. Tenemos una vareta sobre el punto bajo y luego tenemos acá una vareta que fue hecha con relieve. Entonces lo que toca ahora es hacer una vareta en esta vareta sobre punto bajo con relieve, porque eso es lo que vamos a ir haciendo en todo el tejido, ir intercalando. Ahora en esta que está con relieve vamos a hacer un punto alto sobre esta base que tenemos acá de puntos bajos. Tomamos hilo y ahora acá nos toca hacer con vareta con relieve. Subimos un poco y continuamos. Revisamos acá que tenemos, entonces nos toca hacer una vareta sobre los puntos bajos. Revisamos acá una vareta con relieve por delante. Subimos para darle altura y cerramos. Acá que tenemos una vareta con relieve, entonces hacemos acá arriba la vareta. De nuevo. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Cuando terminemos esta vuelta vamos a hacer de nuevo una vuelta más con puntos bajos y luego repetimos, repetir y repetir y repetir. Vamos a repetir hasta tener la altura deseada. Vamos a medir nuestro tejido o con la cinta métrica desde más abajo de la clavícula hasta nuestra cintura o un poco más arriba de la cintura. Por ejemplo, yo lo voy a hacer unos 5 dedos, una manito, por debajo del busto. ¿Ya? Sería más o menos hasta acá, un poco más arriba del contorno de la cintura. Ya en este punto hice mi última vuelta y me dio un total de 28 centímetros completo. Aquí ya podemos ver un poco cómo se ve el motivo y vemos que se ve súper lindo. Vamos a doblar a la mitad y doblar nuevamente. Cuando tengamos acá doblado, aproximadamente vamos a ver aquí cuál es la mitad. Yo creo que es por acá. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos. Lo contamos para tener de ambos lados 15 puntos. Marcamos y en esta también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Y en el número 15 vamos a marcar así. Entonces ya tenemos nuestras marcas y aquí lo que vamos a hacer es hacer estas pestañas. Estas pestañas nos van a servir para unir luego nuestro tejido, subir desde la parte de la clavícula que habíamos medido hasta el hombro. Y luego cuando tengamos los dos paneles vamos a unir estas partes. Entonces ya habíamos hecho puntos bajos y lo que corresponde hacer ahora son los puntos altos o varetas. Empezamos acá nuevamente con una vareta, luego hacemos el relieve, vareta en relieve por delante, vareta en punto bajo, así. Cuando esté llegando al borde donde marcamos, regreso con ustedes. Ya estoy llegando al final. Ya estoy llegando al final. Un punto alto en relieve, luego una vareta en el punto base y luego para concluir donde marqué me toca hacer una vareta en relieve por delante. Sí. Subimos un punto, volteamos y continuamos el tejido que ya conocemos que son puntos bajos. Y luego repetir hasta la mitad de nuestro hombro. ¿Ok? Que es donde vamos a unir con el otro panel que vamos a hacer de igual manera. Acá terminé las vueltas necesarias y me dio una altura de 8 centímetros. Hice 8 vueltas. Acá está. Ahora en este punto sí vamos a cortar hilo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo desde acá. Recuerden, estábamos tejiendo así. Ahora cuando pasamos a este lado, continuamos tejiendo acá. Y acá es donde vamos a poner nuestro hilo de inicio para continuar. Y así hasta hacer lo mismo que hicimos acá. Ok, ya concluí ambos lados. Ya están listos. Ahora lo que hay que hacer es repetir porque uno representaría el delantero y el otro representaría el panel de la espalda. Yo, por supuesto, ya lo tengo acá hecho. Tengo ambos hechos. Acá están. Perfecto. En nuestro dibujo, acá está 1 y 2. Ahora lo que vamos a hacer es parte de lo que serán nuestras manos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son estos dos, que son idénticos también. Vamos a medir nuestro bíceps. A mí, mi bíceps me dio 26 centímetros. Y a esos 26 centímetros le vamos a sumar 16 centímetros más. Ok, ya ahí depende si lo quieren hacer así como se me ve a mí, como quedó mi suéter, o si lo quieren hacer menos ancho o un poco más ancho, ya ahí depende de ustedes. Y acá está. Ok, este es el ancho. Este es el ancho. ¿Ya? Para hacer este ancho hice una cadena de inicio de 50 puntos de cadena. Y el largo, que resultaría ser este, acá lo terminé, me dio un alto de 30 centímetros. Porque lo que hicimos fue, o lo que yo hice, fue medir desde mi hombro
hasta un poco más abajo del codo. Y me dio unos 30 centímetros. ¿Ok? Lo único que varía en este trabajo, esta parte de los paneles, vamos a repetir lo mismo, hacer nuestra cadena base con la cantidad necesaria según nuestras medidas, o pueden seguir el mío. Luego puntos bajos, luego puntos altos, luego puntos bajos y luego hacer el motivo como ya lo hemos visto en el video. Y al finalizar la altura deseada no vamos a terminar con puntos bajos, los vamos a dejar así, como se ve acá, con las varetas intercaladas. Vamos a hacer 2 exactos, yo lo tengo acá, así que si los hacen con otras medidas, tomen apuntes de cómo comenzaron la cadena, etcétera, para que siempre tengan las medidas exactas. Y estas van a ser nuestras 2 mangas. Acá está. Lo que vamos a hacer es unir los hombros con hombros, como lo tengo acá, pero lo vamos a poner al reverso, ¿ok? Y los vamos a unir acá y acá. Acá y acá. En los hombros. Poner esto acá. Vamos a tomar hilo. Hacemos nuestro nudo deslizado, como a ustedes se les sea más fácil hacer. Vamos a tomar los puntos que tenemos en las esquinas, acá y acá, y tomamos los siguientes dos, así. Y lo que vamos a hacer son puntos deslizados, así. Cuando lleguemos al final, aseguramos y cortamos hilo. Así se ve la parte de adentro, y cuando volteemos el tejido lo vamos a ver así. Esto lo vamos a repetir también del otro lado. Y nuestra imagen nos dice que las mangas tenemos que pegarla ahora a los lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear y abrir. ¿Ok? Se supone que este es donde va nuestro cuello, nuestra cabeza. Y acá está el centro. Vamos a tomar nuestras mangas por el lado que no concluimos. Recuerden que no terminamos con puntos bajos. Vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar acá aproximadamente. Pueden hacerlo así o contando y ver cuál es la mitad. Vamos a ponerlo así al reverso de nuevo, y la mitad va a ir justo acá. Podemos agarrar este mismo, ponerlo aquí en el medio para sujetarlo. Podemos agarrar otro marcador y sujetar también acá en la esquina. Marcamos acá sin estirar, lo ponemos así y marcamos acá en la esquina. Y vamos a empezar a tejer de nuevo con puntos deslizados para unir aquí. Ok, ya unimos los hombros y las mangas. Ahora, al doblar el tejido, así, de esta manera, nos va a quedar esta especie de L, ¿ya? Que sería
esta parte. Esto también lo vamos a unir con puntos deslizados, así, en ambos lados, puntos deslizados y puntos deslizados. Ahora vamos a iniciar tejiendo la parte de nuestro cuello. ¿Por qué vamos a iniciar con el cuello? Porque si lo medimos ahora, vamos a encontrar que nos va a quedar grande y no vamos a saber la altura exacta de cómo va a quedar nuestro suéter. Entonces, si iniciamos con el cuello, luego vamos a poder probarlo y vamos a saber exactamente la altura y vamos a saber cuánto vamos a tejer en la parte de abajo. Entonces, vamos a iniciar desde la mitad, es decir, desde la unión de ambos hombros. Vamos a iniciar haciendo 3 cadenas. Luego, cuando estemos bajando, vamos a encontrar que no son tejidos puntos bajos como acá. Entonces lo que vamos a hacer es, en este primero que vemos, vamos a tejer. Este representaría un punto bajo de los que están acá. Luego vamos al siguiente, que sería en la vareta que está del ladito. Luego tejemos en el punto bajo. Luego en la vareta. Luego de nuevo en el punto bajo. Luego en la vareta. Luego en el punto bajo. Y de nuevo en la vareta que le sigue. Cuando llegamos acá, ven que yo marqué. Es porque acá vamos a hacer reducciones. Entonces lo que yo hice fue contar el total que tenía acá y conté desde acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si tejo acá una vareta, en el quinto 1, 2, 3, 4, 5 marqué, porque acá es donde voy a hacer una reducción. Pero ¿qué voy a hacer ahora? A partir de este punto, cuando bajemos, vamos a tejer los puntos bajos así. Enganchando a los lados. No así, sino así. Luego vamos al siguiente. Luego al siguiente, que es este. Luego, el que marcamos, lo podemos marcar acá en los puntos bajos o en las varetas. Yo lo hice en las varetas para hacerlo más sencillo, para verlo mejor y no tener que quitarlo. Entonces, cuando llegamos al quinto, pasamos por 2. Así. Y luego normal 1. Agarramos un punto bajo de lado y continuamos. Luego el que sigue. Luego el que sigue. Luego, ves que está marcado porque se contó 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el quinto significa que va a ser una reducción. Así. Y así vamos a continuar por todo el borde. Perdón, acá. Y así vamos a continuar por todo el borde hasta llegar de nuevo a este punto. Esto que hicimos acá de las reducciones
cada 5 varetas o cada 5 puntos bajos lo vamos a repetir del otro lado. Acá estoy terminando mi vuelta. Me toca hacer un punto alto acá en el centro, en la unión, y luego vamos a unir las primeras 3 cadenas que hicimos, las vamos a unir con un punto deslizado, así. Vamos a hacer 3 cadenas para subir, y en la próxima vuelta lo que vamos a hacer es nuestro varetas en relieve. Primero lo vamos a hacer por delante, luego en el siguiente por detrás, luego en el siguiente por delante, y en el que sigue por detrás. Y así vamos a ir intercalando nuestras varetas en relieve hasta dar la vuelta de nuevo. Ok, y aquí estoy llegando al final, por delante. Y ahora lo que vamos a hacer es unir en las 3 cadenas de subida con un punto deslizado. Volvemos a hacer 1, 2 y 3. Y ahora, donde hicimos varetas en relieve por delante, vamos a hacer por delante, y donde hicimos por detrás, vamos a hacer por detrás. Seguir el patrón que tenemos abajo. Este es por detrás. Ahora luego por delante. Y por detrás. Y así vamos a continuar haciendo las vueltas necesarias para tener la altura del cuello deseado. ¿Ok? Yo voy a terminar mi cuello y les voy a avisar cuántas vueltas hice al final. Esto depende del gusto de cada quien. ¿Ok? Si lo quieren más bajo, si lo quieren más alto, ya depende de ustedes. Pero lo que sí quiero que sepan es que desde este punto lo que se va a hacer es repetir, repetir, repetir y repetir. Voy a terminar mi cuello y regreso con ustedes para contarles cuántos puntos hice. Acá terminé el cuello e hice un total de 6 vueltas. Ustedes pueden hacerlo con la cantidad de vueltas que deseen, eso ya es el gusto de cada uno de ustedes. Ahora vamos con la parte de abajo. Ya en este punto pueden medirlo y van a saber exactamente cuál es la altura de su suéter, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Lo mismo que hicimos en el cuello lo vamos a hacer acá abajo. Pero las reducciones las vamos a hacer un poquito diferentes. Ahora vamos a iniciar la parte baja del suéter. Lo que vamos a hacer es comenzar desde la unión, acá. Y vamos a hacer 3 cadenas para subir. 1, 2 y 3. Luego, en el siguiente huequito que vemos, en el siguiente espacio, vamos a hacer una vareta o un punto alto. Luego, en el siguiente, lo que vamos a hacer es pasar entre el punto bajo. Vamos a hacer una vareta en relieve por delante. Y luego, en el siguiente espacio, vamos a hacer una vareta normal. Y así vamos a ir reduciendo poco a poco. Luego nos toca hacer una vareta en relieve. No lo vamos a hacer acá, sino en la próxima. Así. Luego, acá hacemos una vareta normal. Y en la que viene, en esta no, en esta, vamos a hacer la reducción con una vareta en relieve. Luego sigue
en el próximo normal, una vareta normal, y luego en esta no, sino en esta hacemos en relieve. Y así vamos a continuar hasta que demos toda la vuelta y poco a poco vamos a ir reduciendo nuestros puntos. Aquí hicimos en relieve, nos toca hacer una normal. Ahora en el próximo, en este no, sino en este, dejemos una vareta en relieve por delante. Y así. Voy a terminar de dar la vuelta y cuando llegue al próximo lado regreso con ustedes. Estoy llegando al final. Entonces hice una vareta en relieve, me toca hacer una normal. Ahora acá, recuerden, normal, y en esta, la que está al lado sin tocar, hacemos en relieve. Luego acá normal. Y acá, como es la unión, lo que vamos a hacer es normal. Y acá unimos con las 3 cadenetas que hicimos de subida. 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta, a partir de esta segunda vuelta, es lo que hicimos en el cuello, que son varetas en relieves por delante y por detrás. Este por delante, ahora toca por detrás. Y así hasta dar la vuelta completa. Y vamos a continuar haciendo estas vueltas hasta que tengamos el largo deseado. Yo voy a continuar, recuerden, vamos a hacer por delante, por detrás, por delante, por detrás. Luego en la tercera vuelta vamos a hacer como hicimos en el cuello, que es en el mismo punto donde hice por delante va por delante, donde hice por detrás va por detrás, y así hasta obtener el ancho o el largo deseado. Yo voy a continuar solita haciendo esto, espero que ustedes también, y les aviso de inmediato cuántas vueltas hice. ¿Okay? Y ya concluí, hice un total de 10 vueltas y así quedó. Pueden hacerlo ya sea menos o más vueltas según el gusto de cada uno y listo. Ven que las reducciones hacen que el tejido se vaya achicando y también el tipo de tejido ayuda mucho a que al momento de colocarlo estire y luego vuelva a su posición para que quede ajustado al cuerpo. Es muy bonito. Y ahora que ya terminamos la parte baja, vamos a pasar a las mangas. Vamos a tomar o vamos a meter la aguja acá, justo en el centro donde unimos las piezas. Este es el centro, vamos a tomar acá. Vamos a hacer una cadeneta con 3 puntos cadena para subir. Representaría una vareta. Luego en la siguiente, que es acá, vamos a hacer una vareta. Y a partir de acá, lo que vamos a hacer es saltamos saltamos este y acá tomamos hilo y cerramos. Vamos a hacer en relieve como hemos venido haciendo, pero lo diferente de la manga es la cantidad de disminuciones que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer. Vamos a hacer, acá ya hicimos una disminución, luego pasamos este y en este hacemos nuestra vareta con relieve. Pasamos este, ya tejimos este, pasamos este y en este tejemos nuevamente nuestra vareta con relieve. Y así vamos a hacer alrededor de toda nuestra manga. Tejimos acá, este lo obviamos y
tejemos en el siguiente. Es decir, vamos a tejer uno sí, uno no. Uno sí, no, sí. Y así vamos. Hasta el final. Estoy terminando mi última vuelta. Y me queda hacer un último punto acá. Acá. No lo hago como lo hice acá porque no tengo punto bajo para hacer el punto del relieve. Ahora me encuentro con mis cadenetas de subida y las voy a unir. Así. Hago 1, 2, 3 y voy a repetir lo mismo que hice en el cuello y en la parte baja de mi suéter. Repetir, repetir. Y esto lo voy a hacer las vueltas que sean necesarias hasta encontrar el largo deseado de mi manga. Ya quedará a consideración de ustedes qué tan largo lo quieran. A medida que se va tejiendo van a ver cómo se va reduciendo la manga y va a quedar muy linda y va a quedar pegadita al brazo. Si sienten que está quedando muy grande en comparación a su brazo, pueden hacer disminuciones por vuelta hasta que logren el grosor deseado, ¿ya? Pueden hacer las disminuciones comenzando las vueltas acá. Yo voy a continuar haciendo mis vueltas y luego les muestro cómo me quedó y qué tan largo lo hice. Listo, terminé las mangas y por lo tanto terminé el suéter. Pueden ver qué bonito queda y cómo se va reduciendo. Lo pueden hacer el largo que quieran. Yo hice aproximadamente unas 14 vueltas y me quedó así. Quedó muy bonito. Miren este tipo de hilo cómo brilla. Se ve muy bonito. Recuerden que lo pueden hacer con cualquier tipo de hilo. Espero que les haya gustado. Espero que puedan replicarlo y lucirlo porque de verdad se ve muy, muy bonito.